Siempre el testimonio más poderoso es del testigo más hostil, más escéptico. Y este escéptico que parecía hostil reemplaza su pregunta con una adoración. ¡Ay, Señor, Dios mío! Eso pasa cuando tocamos. Cuando, Señor, enséñame, dime, ¿por qué me toca esta temporada en el hospital? Enséñame por qué tuve que pasar por el cementerio, por qué no lo sanaste. Dime por qué fui a la quiebra. No tengas temor de preguntar, porque yo te aseguro que después de conocer por qué, vas a decir, ¡ay, Señor, Dios mío, eras tú detrás de todo esto, teniendo el control! Es lo que le pasa a Tomás. Si uno analiza las enseñanzas de Jesús, era un maestro, un profesor de desaprendizaje. El 80% de sus mensajes, oíste que fue dicho, mas yo digo. Él estaba desinstalando conceptos viejos, poniendo verdades nuevas. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué decía la gente así? Amén, amén. Por eso le volé un diente a esta vieja, porque me voló. Amén. ¿Quién no va a aprobar algo que se sabe? Pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvanle la otra. Ahí no había amenes. Ustedes oyeron que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Quién no ama un versículo así? Odia al chino que te cruzó el auto. Odia al indio de al lado que no saca la basura. Odia al hispano de la migra. Odia, ¿o no? Amén, amén, odiemos. No, pero yo digo, amen a sus enemigos. Oren por su suegra. ¿Quién va a decir amén? Entonces, una mitad del crecimiento espiritual consiste en aprender lo que no sabemos. La otra mitad consiste en desaprender lo que creemos saber. Eso es lo más duro. La arrogancia hace que el cerebro se ponga rígido. No hay nada peor que hablar con un arrogante, porque él cree como que sabe cómo piensa Dios. Dios le consulta con él y Dios le habla todas las mañanas y no hay manera de hablarle. La humildad permite que el cerebro se mantenga abierto, enseñable. ¿Cómo lo voy a saber todo? Capaz que hay cosas que no sé. Puede que esté haciendo cosas equivocadas. Puede que haya aprendido mal. Pablo escribe en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Renovación de la mente, nos dice conserven la mente intacta, renuévenla. Es la única forma, dice el apóstol, de comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta, renovando la mente. ¿Qué significa no amoldarse al mundo actual? Cuando él habla de no amoldarnos al mundo, en realidad está confrontando nuestras mentalidades. Hay un patrón de pensamiento, un filtro de tradición que se forma en nuestro interior. Y Pablo nos dice que cuando nuestra mente es renovada, es entonces cuando recién podemos conocer la voluntad de Dios. Si no, no la vamos a conocer. Vamos a pensar que la voluntad de Dios es condenar gente. Porque la gente que ataca, la gente que denigra, la gente que chismea, cree que lo hace para Dios. Como en el tiempo de las cruzadas, cuando salían a matar cristianos. Ellos lo hacían pensando que lo hacían para Dios. El Ku Klux Klan eliminaba a la gente de color pensando que era justicia divina. Entonces la gente que piensa que hace las cosas para Dios es porque no conoce cómo piensa Dios. Porque nunca renovó la mente. Entonces no puede saber cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. Una vez que entendemos lo que es ensanchar la mente, tenemos que comprender lo que es repensar. Uno dice, Dios no cambia. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
Dios no cambia. Dios no cambia. Su fidelidad no cambia. Dios no está más viejito. Dios no está más senil. Dios ahora no es un abuelo comprensivo porque se volvió viejo. Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Dígale que está a su lado. No, mentira. Nosotros cambiamos. Y necesitamos una reingeniería de repensar lo que pensamos. Si no, no se puede ensanchar la mente. Yo siempre estoy repensando todo el tiempo. No quiero convertirme en un tipo cerrado. Esta es mi forma porque así lo aprendí. Aunque hay cosas que van a venir con la edad. A mí no me van a hacer escuchar reggaetón ni con una orden judicial. Eso tiene que ver con mi edad, pero son mis gustos que fueron cambiando acorde a mi edad. Pero yo no quiero sentir que ya tengo todo resuelto. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó solamente con la capacidad para pensar, sino nos creó con la capacidad para repensar. Mira, todos los días nuestro mundo está cambiando. Todo cambia, desde el número de cabellos de la cabeza, que no son los mismos, hasta nuestras relaciones afectivas. Los amigos van mutando, cambiando, nosotros cambiamos. Nos encontramos con un amigo de la infancia y nos dice: ¿cómo has cambiado? No eres el mismo. Y lógico, sería un problema que seamos los mismos. La vida nos cambia, las batallas nos cambian, el viajar nos cambia, el conocer otras culturas nos cambia, para bien, para mal, pero cambiamos. ¿Cuántas veces en consejería uno escucha a uno de los cónyuges que alza el dedo y le dice a su esposo o esposa: tú cambiaste? Pastor, dígale, porque no es la misma persona con la que me casé. Y no. Si cambian los países, los gobiernos enteros son sacados del poder, del poder, ¿cómo no va a cambiar tu mujer? ¿Cómo no va a cambiar tu marido? Los jugadores de fútbol cambian, son viejos a los 30 y viene el recambio. Y tan pronto como aprendimos a criar un bebé, hay que aprender a disciplinar a aquel que ya empezó a caminar, ¿o no? Cuando creemos que somos expertos en disciplinar a un niño, aparecen esas extrañas criaturas en casa llamadas adolescentes, que es de la noche a la mañana. El viernes se va a acostar un niño, el sábado dice: amanece un oso. Y dice: ¿qué pasó? Es un día, una noche, como una crisálida. Se transforma el gusano en mariposa o el mariposa en gusano. No sé. Nunca paramos de cambiar. Si la última vez que viste un globo terráqueo fue ese que la maestra tenía en el pupitre, que se acuerdan antiguamente, seguramente ignora que los mapas han cambiado desde la desaparición de la Unión Soviética a los imperios alemanes, rusos, turcos, hasta las colonias que se transformaron en naciones independientes, Checoslovaquia, etcétera, desaparecieron. ¿Viste un libro de astronomía publicado hace 10 años? Bueno, hay descubrimientos recientes de hace un año que dejaron obsoleto a lo que sabíamos hace 10 años acerca del universo. Porque el conocimiento se desactualiza tan rápido como se escribe. Se imprime un libro y ya hay un nuevo descubrimiento a través de los satélites. Peor todavía, a veces un cónyuge le promete eterno amor, jura amor a su cónyuge, pero tampoco garantiza de que eso va a durar para siempre. No se puede legalizar, jurar un sentimiento para siempre, porque los sentimientos, las personas van cambiando y hay que refinanciar la relación. Nuestro propio cuerpo cambia. Tenemos una capa de piel externa que se renueva cada día, cada 7 días. Hay una piel muerta que sale cada 7 días sin que nos demos cuenta. No es que se te cae la piel como un lagarto y dices: uy, alcánzame la piel, hijo. No va a pasar. Uno no se da cuenta. Cada célula de nuestro cuerpo se renueva cada 7 años. Y a medida que vamos cambiando, nuestro cerebro opera más con la memoria que con la creatividad. Y muchos de nosotros queremos que Dios nos dé cosas nuevas, pero no permitimos que nos arrebate lo viejo. Y parte de dejar lo viejo, que no es lo mismo que dejar al viejo, dejar lo viejo, es algo que se conoce como nuestro filtro. Mientras más sepamos, más razones para adorar.
Mientras más descubrimos y nos metemos, porque más sabemos, y cuando uno más sabe, más disfruta. Yo lo dije una vez. El enólogo, el que se dedica a sentir las texturas del vino y que te puede tomar una copa con un sorbito y te dice, creo que abusaron mucho de la madera, pero tiene un maridaje espectacular porque puede combinarse con las carnes. No obstante, hay una aspereza que se siente en el fondo de la lengua. Ese es el que conoce los secretos del vino. Después está el borracho, que pisa un corcho y ya habla estupideces. ¿Qué tomaste? No sé, algo que estaba ahí negro. No tiene la menor idea. El conocer hace que uno disfrute más. El músico dice, wow, las notas que tocaron, qué increíble. El que no sabe de música dice, ay, qué linda melodía, pero no entiende nada. El conocer hace que uno disfrute más. Son sabores aprendidos, le dicen. Hay sabores que son aprendidos, que uno no tiene inmediatamente el paladar adaptado a eso, pero lo tiene que aprender. Entonces, cuando uno lo aprende, empieza a entender por qué es tan cara esta comida, este menú, porque es un sabor aprendido. Bueno, el adorar a Dios también a veces es un sabor aprendido. Al principio estamos choqueados porque nos salvó del infierno, porque trajo salvación y sanidad a la familia, pero después uno se adentra más en Dios y se empieza a enamorar más de Él porque más lo conoce. No se puede ser espiritual sin ser realmente intelectual. Al mismo tiempo que se expande la mente, siempre se expande la fe, nunca es al revés. Mientras más conozcamos de Dios, más ganas de adorarle vamos a tener. Mientras más conozcamos del universo, de cómo funcionan las estaciones del año, la nieve, la lluvia, el sol, más ganas de adorarlo. ¿Crees, sí o no? Dicho esto, quiero aclarar lo que significa ensanchar la mente. Dije hoy que cuando una idea ensancha una mente, esa mente nunca vuelve al tamaño original. ¿Qué es cuando hablamos ensancha tu mente? Bueno, hay una palabra que usamos mucho, que es la palabra educación, que yo la conté en alguna ocasión, que deriva de dos raíces en latín que juntas significan sacar hacia afuera. Eso es educación. Educación es sacar hacia afuera. Hay otra traducción que dice despertar la curiosidad. Eso debería ser la educación en cualquier país civilizado. Despertar la curiosidad de nuestros hijos o de los alumnos, quienes sean. Pero si analizamos las metodologías de nuestras escuelas, cualquiera pensaría que educación significa amontonar adentro, meterle la educación hasta que le entre. A este le va a entrar o le va a entrar el cabezón. No es despertarle la curiosidad. Es desde hace poco que han descubierto los sociólogos de que si tu hijo, en una escala de calificación del 1 al 10, como se hacía en mi tiempo, tiene un 5 en matemáticas, pero siempre se saca de manera orgánica un 10 en castellano, significa de que hay que urgente ponerle un tutor y un profesor para castellano, no para matemática. Voy a decirlo otra vez porque dice se equivocó. No me equivoqué. Si el chamaco se saca 2, 3, 4 en una escala del 1 al 10 en matemática, en todas las materias, pero en castellano se saca un 10, hay que identificar lo que orgánicamente él fluye y en eso hay que entrenarlo. Este chico tiene una inclinación al castellano. ¿Para qué lo vamos a hacer? Con un profesor que le enseña matemática, a lo sumo va a ser un matemático mediocre a la fuerza. Pero eso no pasaba. ¿Quién nos identificaba lo que queríamos ser cuando éramos chicos? ¿Quién decía, a este le gusta ser arquitecto? Tu abuela. Vas a estudiar lo que tenga una salida laboral. Entonces es ahora que empezaron a identificar cuál es el ADN de cada quien, cuál es la inclinación. El creativo necesita un tutor creativo, no que le metan lo que no le sale. Pero siempre uno dice, ya que no anda mal en matemática, le voy a poner un profesor de matemática. Bueno,
bueno, en términos generales, para que pase la materia, para que no lo echen del colegio, sirve, pero no es la solución al problema. Los neurólogos calculan que la capacidad que tenemos los seres humanos de aprender algo nuevo nunca se detiene. Esto es cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de toda nuestra vida. No hay un momento en que uno dice, ya a los 70 no puedo aprender nada, a los 80 años la cabeza no me da. No, uno siempre es un músculo. Seguramente escuchaste la frase el síndrome del desuso, que originalmente se utilizó para describir el hecho que la negligencia física destruye nuestra salud. Todo es cuestión de usar o perder. Lo que no estás usando lo pierdes. Recibe esta palabra. Si vas por la vida y se te cae algo es porque no lo estabas usando, ¿no? Es el principio básico de la fisiología. Lo que no se usa se pierde, y así como los músculos crecen con el ejercicio físico, la mente crece con el ejercicio intelectual. Por eso dicen que cuando uno enseña, aprende. Esto me lo decía siempre Juan Carlos Ortiz, el pastor fundador de esta congregación. Me decía, yo cuanto más aprendo es cuando enseño, porque tengo que poner en palabras, articular con mi voz lo que tengo en la cabeza. De hecho, es una gran forma de estudiar, porque cuando uno dice no me queda en la cabeza, uno tiene que decirlo en voz alta o tratar de explicárselo a alguien para que el concepto se fije. Entonces, cuando uno entrena el cerebro nunca detiene su neurogénesis, y todo el tiempo se están realizando nuevas conexiones, nuevas, flamantes, de cosas que antes no pensábamos, de maneras de razonar que antes no teníamos. Hay una gran frase que dice, cuando una idea, cuando algo nuevo ensancha una mente, esa mente nunca jamás regresa al tamaño original. No es que la mente se ensancha y se atrofia, lo que se ensancha, se ensancha. Y si dejamos de usar cualquier parte de nuestro cuerpo, incluso la mente se empieza a atrofiar. Y cuando la mente se atrofia, en nuestro caso, nuestra adoración se empieza a volver vacía, abúlica, aburrida. Jesús le dijo a la mujer samaritana junto al pozo, ustedes los samaritanos saben muy poco de aquel a quien adora. No puso en tela de juicio si adoraba o no. Dijo, ustedes no conocen a quien adoran. De manera que esa adoración no es válida. Porque cuando adoramos con ignorancia, nuestra adoración está vacía. Entonces Dios no solo quiere que le adoremos, sino quiere que sepamos por qué le adoramos. ¿Qué hizo por nosotros? ¿Quién es Dios? San Juan 4:24 afirma, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu, ¿y qué? Y en verdad. O sea, uno no puede adorar de mentiritas. Uno no puede fingir que adora. Levantar la mano y cerrar los ojos podemos hacerlo todo. Actuar, actuamos. Pero adorar en espíritu y en verdad, uno necesita conocer a Dios. Pero siempre tenemos la tendencia a pensar que lo espiritual y lo intelectual son mutuamente excluyentes. O sea, que el alma y la mente son enemigas. Pero no son enemigas, no hay dicotomía. No es que si uno es intelectual deja de ser espiritual, y si uno es espiritual necesariamente se hace ignorante. Por eso insisto, está bueno que en cierta etapa de sus vidas nuestros hijos comiencen a dudar de su fe, porque siempre ese camino, yo te lo garantizo, los va a llevar a un encuentro con Dios. Hay que dar gracias por los Saulos de Tarso, porque tarde o temprano se caen, reciben una revelación y se transforman en guerreros del Señor. ¿Alguien lo cree, sí o no? Incluso a los propios seguidores de Jesús le costaba trabajo de creer. Y habían visto milagros, lo habían visto caminar sobre las aguas, resucitar muertos. Tomás, uno de los seguidores de Jesús que no creía que Jesús resucitó. Al parecer Santiago, quien era medio hermano de Jesús, tampoco creyó durante un largo tiempo. ¿Por qué? Porque somos las únicas criaturas que necesitamos entender
Nosotros razonamos. Los perros no razonan, los gatos no razonan, reaccionan por instinto. Aunque me diga, ay no, mi gato es tan amoroso. Reacciona. El gato no se levanta y dice, hoy me siento perra. O el perro te mira, ojo, ¿cómo me llamas? Que hoy me autopercibo perre. ¡Tampoco! Reaccionan. Nosotros somos que razonamos. Así que si estás razonando y a veces tienes dudas, ¿estás bien acompañado? ¿Dónde está el niño que perdí? ¿Por qué Dios quiso llenar una cuna para luego permitir vaciarla? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Qué hubiese pasado si hubiese tomado otro camino? Sufrimos a veces esa especie de vértigo espiritual que la llamamos duda y pensamos que encima que nos pasa lo que nos pasa, Dios nos debe odiar porque dudamos. Y a veces toda la estructura sobre la cual formamos nuestra vida, sea un matrimonio, una casa, unos hijos, una carrera, se desploma. Y toda creencia que teníamos se ve amenazada con un diagnóstico de metástasis. Y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? E inevitablemente, ¿qué pasa? Dudamos. La duda no es lo opuesto a la fe, es la oportunidad de tener fe. El enemigo de la fe no es la duda, es el descreimiento, el relativismo, el me da lo mismo. Me da lo mismo venir a la iglesia o hoy quedarme a ver el Super Bowl. Me da lo mismo comerme unas carnitas con mi compadre que hoy ir a tomar la Santa Cena. Ese es el problema. Ese es el público más difícil. Es negarse a pensar, dejar el cerebro en el bautismo. Ahora, yo bendigo a los que dudan. A mí me gusta cuando estoy charlando con muchos artistas, con muchos políticos que se me sientan a la mesa y me dicen, a ver, explícame. Si Dios es amor, ¿por qué pasó lo que pasó en Ucrania? A mí me encanta ese tipo, porque con eso se puede debatir. Porque quiere saber, porque tiene dudas válidas. Y yo tengo respuestas válidas. Y si no tengo respuesta, le digo, no tengo la menor idea. ¿Qué sé yo? Me hace creíble. ¿Cómo no tener la menor idea? Si yo no soy Dios. Yo sirvo al Señor. Sé quién tiene la respuesta, pero yo no las tengo. La duda es un aspecto necesario del viaje de la vida. Y leemos en la Biblia y encontramos gente que dudó en varias curvas del camino. David, Job, Salomón, Jeremías, de hecho, el propio primo de Jesús, Juan el Bautista, el propio primo. Quien lo había bautizado, quien vio la paloma descender desde los cielos y escuchar a Dios decir, este es mi hijo amado. Ese dudó, el primo. Porque una cosa cuando uno está allí en la revelación, pero cuando estaba bajo arresto, bajo el rey Herodes, envió a sus hombres a Jesús a preguntarle, ¿me puedo morir tranquilo? ¿Eres tú el que iba a venir o todavía hay que esperar a otro? Y Jesús dijo que Juan fue el más grande hombre nacido de mujer. Ya había pasado un tiempo ahora que estaba en la cárcel desde que Juan había bautizado a Jesús. Pero ahora, lejos de las multitudes, dentro de la oscuridad de la celda, le agarró la duda. Así que no pudo evitar hacer una pregunta directa. ¿Eres el verdadero? Si esto le pudo suceder al más grande hombre nacido de mujer, ninguno está exento. Al Señor no le molesta que vayamos ante Él con dudas. ¿Por qué me pasó lo que me pasó, Señor? Jesús no dijo, ¿cómo mi propio primo se atreve a dudar? Lo maldigo. Le respondió, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos pueden caminar, la gente se está sanando. Díganle que no hay que esperar a otro. Le satisfizo la duda. Siempre vamos a encontrar lo que estamos buscando. Siempre. Si yo digo, ahí viene la chismosa, la voy a ver chismosa. Uno encuentra lo que busca. ¿Por qué? Porque el filtro busca que reafirmemos lo que ya creemos. Esa es una realidad subjetiva. Yo busco algo que reafirme lo que ya creo.
Por eso los legalistas se juntan con legalistas, los condenadores con los condenadores, los libertinos con los libertinos, porque buscan gente que piense como ellos, no toleran a alguien que piense distinto. Buscan gente que se mida su filtro. Lo que difiere no son los hechos, ese es el filtro de cada bien. Ese sesgo cognitivo afecta nuestra relación con Dios, porque por lo general nuestra relación con Dios tiene que ver con nuestra relación que hayamos tenido con nuestro padre terrenal. Peor si no tuvimos padre terrenal o tuvimos un padre ausente. Si tuvimos un padre ausente o un padre abusivo, es probable que pensemos en Dios también como un Dios abusivo, distante, desinteresado. Es el mismo Dios, diferente filtro. Uno siente que Dios siempre lo está castigando y uno siente que Dios siempre lo está bendiciendo. Es el mismo Dios. Por eso es importante pensar acerca de cómo pensamos, de cómo filtramos. Porque nuestra mentalidad interior diseña todo nuestro mundo exterior. Como está nuestro corazón, tal es su pensamiento, tal es Él. De la abundancia del corazón habla la boca. Como somos, vemos el mundo. Es como aquel abuelo que una vez conté que mientras dormía, el nieto le unta queso en los bigotes. Y cuando se despierta dice, esta habitación apesta. Sale a la casa y dice, toda la casa apesta. Sale afuera y dice, ¿qué digo la casa? El mundo apesta. Es su bigote. Y los cristianos solemos compartir un filtro en común, todos. Se llama tradición. A mí no me lo enseñaron así. Pero razona, ¿qué está mal? No, es que a mí no me lo enseñaron así. Sí, pero ¿en qué está mal? Es que a mí no me lo enseñaron así. Donde yo vengo se hacía así. Eso es una tradición. Punto. Y a veces, como le sucede a un disco duro, cuando le entra un virus, nuestra mente tiene archivos que están infectados por la manera de pensar de nuestros padres, por la manera de pensar del pastor. Nos va infectando sus inseguridades. Como admiramos, queremos o tenemos una persona como nuestra influencia, se nos van pegando esos sesgos, esos filtros. La gente que condena en las redes sociales no nace condenando. Posiblemente se congreguen en una iglesia donde escuchen condenación tras el púlpito. Entonces salen a la vida a condenar. Y a los que son diferentes o dicen algo distinto se los manda al infierno, porque eso les hace ver de que hacen algo contra el mundo que está apestando. Pero lo que apesta es el bigote de ellos. Y si uno no desinstala esas tradiciones, va a socavar todo lo que hagamos. Todo. Dios quiere prosperarte y uno no puede prosperar porque tenemos el sesgo cognitivo de que hay que guardar para cuando no haya. Porque yo vengo de la pobreza. Todos, la mayoría venimos de la pobreza. Pero una cosa es ser pobre y otra tener mentalidad de pobre el resto de la vida. ¿Cuánta gente miserable y pobre tiene fortunas en el banco? La miserabilidad no es recíproca con la cantidad de dinero, es una forma de ver la vida. ¿Cuánta gente sienta que nada le alcanza y tienen más de lo que van a poder gastar en la vida? Pero tienen un sesgo cognitivo de que tienen miedo de que no alcance, lo heredan de alguna parte. Entonces la mitad del aprendizaje consiste en aprender, lógico. La otra mitad consiste en desaprender. Y por desdicha, desaprender es el doble de difícil de aprender. Yo no te cambio un público lleno de ateos por un público de pastores, por un público de teólogos. Porque el ateo es fácil, porque dice, a ver, sorpréndame. Y uno le puede predicar. El que ya cree que sabe, ¡oh! Los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no pueden leer y escribir, son aquellos que no pueden desaprender y aprender. ¿Vieron nuestros padres? Alguien debe tener un papá, una mamá, un abuelo que dice, ay, no, yo no entiendo el control remoto, no te prendeme la tele porque yo no entiendo. No entiendo estas cosas raras, prendeme. Pero mamá, te explico, no entiendo tantos botones, me pone nerviosa. No está, es una analfabeta tecnológica, no está dispuesta. No me anda el celular, no me anda, lo tienes que cargar, mamá. Ay, encima hay que mantenerlo. Y sí,
No se olvida darle comida al perro y se olvida de cargar el celular. Entonces, una vez que aprendemos algo, nos cuesta horrores desaprenderlo. Una vez que creemos algo, ¡ay! Nos cuesta horrores dejar de creerlo. Porque la misma estructura mental que nos hace enseñables, nos da el mismo potencial para hacernos no enseñables. Es más difícil sacar de la mente viejos pensamientos que poner pensamientos nuevos. Porque un gran amor siempre nace de un gran conocimiento. Cuando uno conoce a alguien, se enamora más, o se enamora menos, o se da cuenta que no está enamorado. Pero cuando uno se acerca a quien ama, a quien le parece que es atraído, después se enamora más. De otro modo es deslumbramiento. De otro modo es lo que se mal llama amor a primera vista. No es amor a primera vista, no existe. Es una atracción. Pero después el amor crece cuando uno va conociendo. Entonces, cuando uno conoce más a Dios, se enamora más. Cuando uno menos lo conoce, menos relación tiene, más cuesta amarlo, porque uno no lo conoce. Y a veces hasta tiene una malformación de quién es Dios. Había un texto primario en Israel que se repetía 2 veces al día, que se llamaba la Shema, y que decía: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Corazón, alma y fuerzas. Esa era la repetición que tenían los judíos, el pueblo hebreo. Ama con tu corazón, alma y fuerzas. Esa es la esencia de la Torá. Átala a tus brazos, átala a la cabeza, ponla en los dinteles de la puerta, píntala en la entrada, repítela como lo primero a la mañana y lo último que repitas a la noche antes de irte a dormir. Transfiéreselo, díselo a tus hijos, a tus nietos. Pero alguien un día le pregunta a Jesús: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús citó la Shema, que todo israelita devoto conocía. Esto de amar a Dios con corazón, con fuerzas, con alma. Pero se nos escapa el detalle que Jesús le hace una enmienda. Una enmienda es un agregado a una ley. La quinta enmienda, la cuarta enmienda, si sabremos de eso en este país. Una enmienda es algo que se le agrega. Entonces esa enmienda que le hace Jesús se lee en la versión de Mateo. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y dice el Señor, y con toda tu mente. Hasta ahí nadie había incluido la mente. O sea, el Señor le añade la palabra mente. Es Jesús quien se la añade. Él elevó el amor a Dios de la tercera a la cuarta potencia. Dijo: no dejes la mente. Y la mayor parte de los creyentes creemos, o hemos creído, que siempre ha habido un conflicto entre la ciencia y la fe. Pero a veces lo único que le decimos a cierta gente intelectual es: usted recíbalo por fe, créalo y no lo cuestione. No, pero yo quiero entender. Usted no tiene que entender nada, reciba por fe. Ahora, reciba. Y ya está. Que le entre por la fuerza en la palabra como un supositorio. Por donde sea que le entre, pero que le entre. Y el intelectual dice: yo quiero entender, está mal. Sí, está mal, tiene que aceptarlo por fe, decimos nosotros. Pero nosotros nunca, a pesar de que hablamos así, nosotros nunca regresaríamos a la consulta de un médico que mira la placa de nuestro pulmón y dice: bueno, al parecer Dios permitió que aquí se desarrolle una mancha rara. Así que lo que le voy a recetar es que se vaya a su casa a orar. Regresen 2 semanas, le sacamos otra placa para ver si Dios cambió algo. Usted dirá: no vuelvo más. ¿Por qué? ¿Dejamos de creer en Dios? No, seguimos creyendo en Dios, pero queremos un médico que comprenda el mundo natural de las causas y los efectos. ¿Para qué vamos a ir al médico? Para que se ponga a orar. Queremos un médico que tenga conocimiento, sí o no, sobre las funciones del cuerpo humano y que nos diga con fundamentos lógicos qué fue lo que causó esa mancha. Y lo más importante de todo, queremos un médico que conozca la manera de eliminar lo que sea esa mancha. No queremos que nos diga: vamos a estar orando. No queremos ni que un mecánico abra el capot del auto y diga: y déjenmelo, le oro 1 semana y lo viene a buscar.
No queremos eso. Y si no lo esperamos en la clínica del médico, si no lo toleraríamos con un mecánico, ¿por qué habríamos de esperar que la gente deje su cerebro en el bautismo? Que la gente deje de pensar, de cuestionar. ¿Por qué sentimos cierta molestia cuando alguien, algún familiar inconverso, alguien que no tiene nuestro peregrinar cristiano, quiere razonar? Y le exigimos que tiene que aceptar todo por la fe. Mira, lo creas o no, esto funciona. Es así. Literalmente es así. Hay cosas que funcionan por fe. Pero el Señor no dejó la mente afuera. No hay conflictos ni contradicciones entre la fe y la ciencia. Pero a veces, insisto, los cristianos tenemos cierto temor de que si alguien se dedica a estudiar demasiado, lo vamos a perder. Va a dejar de creer en Dios. El humanismo se le va a meter en la cabeza. ¿Y cuál es el discípulo que tuvo el testimonio más genuino? ¿Quién más que él puso su mano donde habían hundido la lanza? ¿Quién puso un dedo tembloroso en sus muñecas? ¿Quién más llevó por el resto de sus días la memoria táctil de un cuerpo resucitado? Únicamente el que dudó. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y luego le dice a todos en Lucas 24:38, ¿por qué están turbados? Y vienen estos pensamientos a su corazón. Miren mis manos y mis pies. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso, pero yo tengo. Y diciendo esto mostró las manos y los pies. Ah, dudaban todo. Lo que pasa es que el único sonso que lo dijo fue Tomás. Todos. Le dijo palpad y ved, o sea, palparon todos. La duda reprimida es tóxica, es nociva. La duda reprimida es como esa carta del IRS que no queremos abrir. Ni sabemos lo que hay, si nos están dando plata o nos están diciendo que nos van a llevar presos, no queremos abrir. Pero un día el peso emocional excede lo que pueda contener el sobre. Y eso produce intereses que van a llevar tu fe a la bancarrota espiritual. Las preguntas honestas merecen declaraciones poderosas. La Biblia dice que entonces Tomás dijo: ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! Y Dios mío, dijo Tomás. Yo no puedo leer este pasaje sin sentir que se me estremece el corazón, porque uno de los momentos más cruciales de todas las escrituras es cuando Tomás dice: ¡ay, Señor! Y Dios mío. Siempre el testimonio más poderoso es del testigo más hostil, más escéptico. Y este escéptico que parecía hostil reemplaza sus preguntas con una adoración. ¡Ay, Señor! Dios mío. Eso pasa cuando tocamos. Cuando, Señor, enséñame, dime, ¿por qué me toca esta temporada en el hospital? Enséñame por qué tuve que pasar por el cementerio. ¿Por qué no lo sanaste? Dime por qué fui a la quiebra. No tengas temor de preguntar, porque yo te aseguro que después de conocer por qué, vas a decir: ¡ay, Señor, Dios mío! Eras tú detrás de todo esto, teniendo el control. Es lo que le pasa a Tomás. Yo cuanto más maduro, más me doy cuenta de mi propia ignorancia, de verdad. Todo lo que tengo que hacer es encender el Discovery, leer un libro de ciencia, hojearlo porque no entiendo casi nada. Escucho a expertos en cibernética o simplemente entro a una biblioteca, a una librería y me doy cuenta, ¡uy!, todo lo que no leí. Entonces suelo decirle: Señor, tú conoces mi capacidad limitada, el disco duro que me diste que es limitado. Ayúdame a entender que no voy a tener nunca todas las respuestas. No me alcanza la vida para leer todo lo que quisiera leer. Pero sí podemos decirle: Señor, abre mi mente. Dudo, pero quiero que satisfaga mis dudas. No hay territorio más crítico que nuestra mente, porque cuál es su pensamiento, tal es su corazón, dice Proverbios 23:7. ¿Lo creemos, sí o no? Y mi principal llamado creo que es ayudar a librar a la gente de su cautividad mental. Es lo que siento en cada mensaje.
Me produce más satisfacción que ver paralíticos dejando sillas de ruedas. Porque uno puede recuperar las piernas y nunca la mente. Pero cuando uno recupera la mente, me viene a mí esa palabra: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. No hay nada mejor que decir, y se abren las puertas de la cárcel. Libertad a los cautivos. ¿Por qué no decimos lo que no sabemos con la misma facilidad que explicamos lo que sí sabemos? ¿Por qué los pastores creemos que siempre tenemos que tener la respuesta a todo lo que sucede? Yo creo que cuando decimos tener todas las respuestas, lo único que dejamos al descubierto son nuestras inseguridades. Porque la persona arrogante e insegura cree saber todo. El que es seguro no pierde hombría ni pierde feminidad, según el caso, por decir esto yo no lo sé. La verdad, desasname, no entiendo. Pero tenemos tanto miedo a perder nuestro rinconcito de la verdad que nos aferramos a nuestras doctrinas y las defendemos y atacamos al que piensa diferente. ¿Qué sucederíamos? Yo siempre me pregunto si tuviésemos la valentía intelectual y espiritual de admitir nuestra ignorancia en muchas cosas. Pienso que una humilde confesión de, mira, no lo sé todo, garantiza más conversiones que nuestra mente cerrada. ¿Es así o no? No admiramos a alguien que dice, yo esto, la verdad que yo no sé. Había veces me preguntan, no lo escucho hablar del Apocalipsis porque no tengo tanta base para ponerme a hablar de la cuarta bestia, la novena, el noveno cuerno, la tercera suegra. No tengo. Posiblemente me metan en un lío. Esa ignorancia todos somos ignorantes en algo. O todo el mundo acá conoce arquitectura, o todo el mundo acá es astrónomo, o todo el mundo acá es médico. Todos somos ignorantes en muchas disciplinas, ¿o no? Bueno, vinieron todos los de Harvard hoy, pero al otro servicio vienen los ignorantes. Capaz que tengo más amines. Tenemos que admitir que no tenemos toda la respuesta. No sabemos por qué la gente piadosa también murió de COVID. ¿Por qué hay niños que tienen leucemia? Pero sí conocemos a aquel que conoce todas las respuestas y sabe por qué, aunque nosotros no lo sepamos. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que hacer. Decirle, qué sé yo, habla con Dios. Si no te lo explicará acá, te lo explicará en el cielo. Pero durante años hemos tratado de ofrecer lo que nunca debimos ofrecer. Y durante mucho tiempo ofrecimos todas las respuestas. Venga que Cristo lo va a sanar. Y hay que decir, te puede sanar, te puede no sanar. Venga que Cristo te va a prosperar. Cristo salva, sana, liberta y prospera. Nosotros teníamos un cartelito de eso. Mi papá se entregó al Señor allá en el año 1975 y permitió que en el garage de su casa colocaran un cartel que decía, Cristo salva, sana y liberta todos los días menos los lunes. Porque no había servicio ese día. Entonces, Cristo salva, sana y liberta todos los días menos los lunes. Y los lunes te morías porque Cristo no te liberará. ¿Qué es querer tener todas las respuestas? Bueno, si está enfermo es porque algo habrá hecho, algún pecado oculto. Por eso le vino esa enfermedad. Si no te sanaste es porque te faltó fe. Encima que uno está sufriendo te viene a tirar esa carga. Te faltó fe. Si te va mal es porque dejaste de congregarte y saliste de la cobertura apostólica. Si no prospera es porque hay una maldición que está sobre ti. Y luego un chinito se come un murciélago. Antes que haga la digestión, pone a todo el mundo a temblar de miedo con un virus que se propaga. Y quienes alegaban tener todas las respuestas tuvieron que encerrarse en la cocina de su casa porque esto era muy contagioso. No juzgo, obviamente, la prudencia ni las medidas sanitarias. Estuvo bien. Nadie les pidió que salgan a sanar gente. Lo decepcionante para todos fue cuando la gente notó que los pastores no teníamos todas las respuestas. Que ahora también había muchas preguntas y mucho miedo.
¿Por qué Dios permitió la pandemia? ¿Por qué permite la guerra? Ni idea, yo qué sé. Dios no nos mandó a tener toda la respuesta. Quiere que ofrezcamos una relación con el Padre a través de Jesucristo. Esa es nuestra tarea, ¿sí o no? Alguien tiene que decir amén. ¿Sí o no? Ahora sí, amén. Y esa relación es la respuesta a todas las preguntas. Y algunos líderes dicen amar la verdad. Y amar la verdad significa no leer nada secular, ni siquiera leer noticias, no se contamine con malas noticias. Yo siempre digo, las noticias no es el avión que llega, las noticias es el avión que se cae. Esos son noticias. Imagínate que prendes el noticiero y digas, hoy 300 aviones aterrizaron. Lupita, desde Washington DC. Aquí sí. La noticia es: ¿se cayó un avión? Bueno, entonces no hay noticias aéreas. Las noticias son las malas noticias, lamentablemente. Y a veces uno decía, no, usted no se contamine con malas noticias. Entiendo que todo lo que es en demasía, todo lo que es en exageración hace mal, pero uno no puede ignorar lo que pasa. Porque ahí cuando uno se hace ignorante, sabio en su propia opinión. A mí me han querido llevar a la hoguera muchas veces porque menciono a Gabriel García Márquez, a Pablo Neruda. Hace poco alguien me dijo, ¿cómo mencionas en tu conferencia en la que hago por el mundo a Mario Benedetti, que era un socialista? ¿O cómo te atreves a escuchar a cantantes que no son cristianos? Ignorando a grandes poetas, a compositores increíbles, porque no es que menciona a Bad Bunny. Mueve tu no es. Ya, poetas. ¿Cómo menciona gente mundana? Como si los autores bíblicos hubiesen sido inmaculados. Y esto data desde hace siglos. Tertuliano era el padre de la teología latina y él se preguntaba, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Haciendo énfasis que lo teológico, tipificado, representado en Jerusalén, no debía mezclarse nunca con la filosofía intelectual de Grecia, que tipificaba a Sócrates, representaba a Platón, Aristóteles, ¿no? Entonces él decía, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Grecia? Pero otros razonaron que si Dios pudo hablar a través de la burra de Balaam, no había límites para Dios, que la sabiduría podría fluir de donde y de quien sea. Y ellos entonces no leían solo la Biblia, sino que también leían escritos griegos, romanos, y buscaban la sabiduría en donde podían hallarla, porque decían, toda verdad es verdad de Dios. Amar a Dios con toda la mente significa recuperar el sentido común y perderle el miedo a ensanchar la mente. Uno puede sentir que Dios le habla, me van a liquidar por esto, lo sé, pero a veces Dios te puede hablar por una película. A mí Dios me ha hablado, pero no dije, voy a ver una película para que Dios me hable. A veces es distraerme y de repente hay una frase, algo que me golpea y Dios está, como estoy conectado, el Espíritu Santo siempre está transmitiendo. Son como las ondas de la radio, que ahora no las escuchamos porque no estamos conectados a esa onda. Pero si nos conectamos a la frecuencia, la radio siempre sigue transmitiendo, Internet sigue siempre transmitiendo, generando información. Cuando uno se conecta, no es que recién ahí Internet se conectó, nosotros nos conectamos. Y si uno está conectado todo el día, Dios te puede hablar a través de cualquier canción, a través de lo que sea. No es que necesariamente Dios está estereotipado a hablar a través del pastor, a través de un cántico nuevo, a través de una adoración. Sí, Dios habla a través de todo eso, pero no habla solo a través de eso. ¿Quién puede limitar a Dios? Dios ama. Dios habla a través de quien quiera, a través de un inconverso. Dios te puede dar un mensaje y darte una lección que el inconverso ni sabe que te está predicando y te dice algo que hoy, y es el Espíritu Santo usándolo. De verdad, y no es una mula. Entonces, amar a Dios con toda la mente quiere decir que no tenemos que ponernos nerviosos con respecto a dónde va a conducirme este libro, si es que realmente yo estoy buscando sinceramente la verdad. Pero a veces tenemos miedo que el saber más va a atentar con nuestra fe. Es al revés.
No está mal tener dudas. Incluso si nuestros hijos, si tus hijos, pasan por un periodo que comienzan a dudar de Dios o cuestionan tu fe o la fe, no se trata necesariamente, en el 99% de los casos no lo es, de un demonio. No hay que orarle por las noches, no hay que ungirlo con aceite mientras duerme, no hay que agarrar esas canoas que se ponen en las patas y ungirle las zapatillas. No. Lo mejor es decirle, hijo, entiendo que estés dudando, ya vas a tener tu propio encuentro con Dios. Eso te va a dar credibilidad. Y tu hijo va a sentir que eres un padre racional. No estoy hablando de un chiquitito que tiene que obedecer porque es chiquito. Estoy hablando de 15, 16, 17 años y empieza a cuestionar. Tienes que decir, está bien, yo no te pido que dejes el cerebro en el bautisterio porque yo no lo dejé. No espero que lo hagas. Yo fui criado en un hogar de padres cristianos. A mis 7 años de edad, ellos se entregan a Cristo. O sea, pasé la gran parte de la niñez en un hogar cristiano. Pero nacer en un garage no me transforma en un automóvil. Yo puedo nacer en una pecera y no voy a ser Nimo. Eso es así. Entonces tuve que abordar mi propio lote de dudas. Las dudas son algo garantizado en los hogares cristianos. Las dudas no se resuelven enviando al chico a una escuela dominical para que el maestro le enseñe o metiéndolos en un colegio cristiano que le obliguen a meter Biblia. No. Las cosas básicas a veces de la fe en los hijos de cristianos están tan incorporadas que a veces las damos por sentado. Y hay que examinarlas antes de hacerlas propias, antes de heredar la fe de los padres. De otro modo, los hijos de cristianos heredan de segunda mano, de forma prefabricada, la fe de sus padres. Y eso no es una fe viva, no es una fe que respira, es algo vacío. Lo peor que nuestros hijos cuestionen la fe, mejor dicho, que nuestros hijos cuestionen la fe, no es lo peor. Que tu hijo diga, bueno, yo a veces me cuesta que venga a la iglesia, no lo veo escuchando alabanza, eso no es lo peor. Eso es saludable. Porque va a hacer que no herede la fe de sus padres. No va a ser el famoso nieto de Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No es que como yo soy creyente, él es nieto. No, él tiene que tener su propio encuentro con Dios. Está bien que resuelva sus propias preguntas. Tú le das un entorno, un hogar cristiano. Tiene que ver que el hogar adora a Cristo, que en el hogar se habla de Dios. Si es posible, un devocional familiar. No obstante, él va a tener que tener su propio encuentro con Dios. Que él pase un periodo de rebeldía no está mal. Todos hemos sido rebeldes. Hagan memoria. Ay, yo no. Encima Alzheimer. Hagan memoria. Todos hemos pasado un tiempo de rebeldía. ¿Saben cuál es el problema en nuestros hijos? El gran problema, especialmente en los Estados Unidos de América, el relativismo. Él me da lo mismo. Hijito, ¿tú qué piensas de Jesús? Yo no tengo problemas con él. De hecho, tengo una cruz. ¿Y cómo es Jesús? Yo los amo a él, a John Lennon, a Bono de U2. Amo a Jesús, a Taylor Swift. Ese es el problema. Padecer el síndrome Pilato. Pilato estuvo por liberar a Jesús porque lo veía a Jesús como un buen tipo. Pilato ni creyó en Jesús ni le tenía bronca a Jesús. Pilato lo vio como un buen tipo. Le decía, dame una razón para que te deje libre, hombre. ¿Qué hizo? Le preguntaba a los judíos, ¿qué les hizo este hombre? Se considera rey de los judíos, pero en serio, no manchen, ¿qué les hizo? Pero no era que creían en Jesús. La mujer de Pilato dijo, no tengas nada que ver con este justo. Él no escuchó a la esposa. Él lo que quería era liberarse de este tipo. Y al no escoger, escogió. Fue relativista, le daba lo mismo soltarlo, mandarlo a la cruz. De hecho, de ahí, la famosa se lavó las manos, porque literalmente se lavó las manos, que es el símbolo hasta el día de hoy. Si quieren matarlo, mátenlo, al cabo es su víctima.
Ese relativismo es el problema de los Estados Unidos de América. Ustedes agarran a cualquier gringo y te dicen, oh, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, Dios es principal. ¿Cuándo fue la última que fuiste a la iglesia? No recuerdo, pero yo creo en Dios y también Superman. No tienen la menor idea. Ese es el problema. Y nuestros hijos pueden contagiarse de eso y estar muy cerca de la cruz y lejos de Cristo. Y una mente abierta, escuchen los jóvenes, una mente abierta te hace ver oportunidades que van a permanecer cerradas para los que tienen una mente cerrada y un sesgo cognitivo turbio. A veces me dicen, ¿cómo Dios te abre puertas? No, lo que abrí es la mente. Le perdí el miedo al mundano, le perdí el miedo al inconverso, a lo secular. Una mente abierta nos abre el futuro. Es únicamente con la mente abierta que uno puede creerle a Dios para que Él nos abra puertas que a otros no le abre. Y si no conocemos nuestra mente, vamos a ser prisioneros de nuestras creencias limitadas. Y vamos a recibir hasta lo que podamos recibir, como la abuela. Ay, yo el control remoto no lo entiendo. Hasta ahí, no le pida más. Dame el celular, pero que ande, no me llene de esos cositos. Y ya está. No le pida más, que la abuela nunca va a ser Bill Gates, nunca. Y Dios también respeta al odre viejo. Cuando Él dice, no se puede poner vino nuevo en odres viejos, no está diciendo que el odre viejo no sirve. Dice, voy a respetar que no estás listo para esta conversación. Que hay cosas que tu mente ya no las va a recibir. Por cuestiones de creencia, de entorno, sesgo. Entonces uno tiene que decir, Señor, no me permitas que me pierda el vino nuevo por mi mentalidad cerrada. Hay cosas, hay ministerios que yo no entiendo, no los entiendo. Y aunque yo no los entienda, digo, Señor, nunca me vea como un necio criticando lo que no entiendo. Porque seguramente están llegando a gente que yo no puedo llegar. Y con sus tatuajes y con su modo rockero y qué sé yo, llegan a otro público que yo no estoy llegando, como yo llego a un público que otros no llegan. Recién cuando conocemos nuestra mente somos capaces de abrirla y ensancharla. Entonces esta mañana, esta tarde, noche, cuando sea que lo veas, te invito a que nos bajemos un nuevo sistema operativo, una nueva aplicación para reconfigurar la mente. ¿Estamos listos para eso? Vamos a dejar de tener pensamientos humanos, religiosos, para tener los pensamientos de Dios. Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Entonces, cuando usamos la fe, nuestro cerebro se reorganiza interiormente en sintonía con el Espíritu Santo y desarrolla en nosotros la mente de Cristo. De otro modo, nuestra mente se va a encoger al tamaño de nuestra lógica. O lo que es peor, al tamaño de nuestra falta de sentido común. Yo sé que es más fácil encontrar algo incorrecto en lo nuevo que admitir que hay algo incorrecto en la vieja manera de hacer las cosas. Y sé que hay gente que dice, yo prefiero ser fiel a la senda antigua. La fidelidad no consiste en hacer las cosas como siempre. No es la fidelidad defender la doctrina. Es la valentía de repensar, de ser autocríticos, no hacer las cosas como se hicieron siempre. Entonces yo no pienso escuchar a los que ya fracasaron. Dejemos en el bautismo nuestros pecados, dejemos en las aguas nuestra vida pasada, pero por favor no perdamos el cerebro, vamos a renovarlo todos los días. Y como dice Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo va a instruir? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso somos, de eso estamos hechos, cuerpo, alma y mente. Y repito lo que Dios nos dijo en la pandemia. Faraones de la religión, dejen pensar a mi pueblo. Celebra a ese Dios que nos dio la mente. Celebra a ese maravilloso Señor de señores. ¡Aleluya! Como líder, no tengo opción. Muchas veces me toca seguir avanzando. Y eso no significa que te deje atrás. Solo que quizá haya algunas batallas en las que no puedas llevarte conmigo y está bien, te entiendo, necesitas descansar junto al arroyo. Sé que necesitas tiempo, recuperar oxígeno.
Pero quiero que sepas que ambos estamos en la tierra intermedia, esa que está entre la profecía y el destino. Aún no llegamos a Jerusalén, estamos en tránsito. Así que esto es lo que haremos. Tú te vas a quedar cuidando el bagaje. Yo avanzaré con quienes creen que aún tienen fuerzas para continuar. Rescataré a tu familia, los traeré a casa. Y como te prometí, cuidaré de tus hijos como si fuesen los míos. Y a mi regreso celebraremos juntos el botín que Dios nos permita recuperar y conquistar. No tienes que ir a la próxima batalla, pero te pido un enorme favor. Si puedes tomar el arpa, en donde quiera que estés, te pido que cantes conmigo. Puedes no ir, pero sí puedes cantar. Puedes no batallar, pero puedes adorar. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y yo sé que en los últimos días te ha tocado vivir deslealtades, traiciones, deudas, hasta batallas en algunas ocasiones por la custodia de tus hijos, en divorcios que son complicados, familias que a veces se transforman en cuadriláteros de boxeo. Pero fundamentalmente tenemos un problema de cansancio, un problema de falta de paz. Tenemos el espíritu a veces demasiado extenuado. Yo digo siempre que si invitáramos a un extraterrestre a resolver la mayoría de los problemas del mundo, sugeriría una solución simple. Diría, todo el mundo a dormir 11 horas seguidas. Pero todo el mundo a dormir 10, 11 horas, como sea. Es que llega un momento en la vida en que hay cargas que simplemente ya no podemos cargar, no podemos llevar. Hay ocasiones, de hecho, que una última gota rebasa el vaso del cansancio. Y quizás sea una tontería nimia, trivial, pero traspasa nuestro límite, cruza nuestra última frontera, supera nuestro umbral del cansancio. Nuestro jefe nos dice, necesito que te quedes unas horas más. Es un pedido trivial, si se quiere, pero en el momento menos indicado, en la hora más inoportuna, tú dices, ¿de verdad? Nuestra pareja nos dice, solo te pido que me esperes un poco más, te prometo que voy a cambiar, seré diferente. Nuestros padres nos dicen, nunca te exigimos nada, pero necesitamos que asistas a esta reunión familiar. Tú dices, no quiero encontrarme con fulanito, con menganita, pero tus padres insisten, hazlo por nosotros. Nuestros hijos nos reclaman, necesito que vuelvas a ayudarme, mamá, papá, no tengo a quién recurrir. Y ese pedido no está mal en sí mismo, insisto, pero en el momento inoportuno es esa gota que rebasa nuestro vaso de cansancio. Nuestro amigo nos dice, sé que siempre te estoy pidiendo cosas, pero necesito que me hagas un favor más. Y aunque todos estos son pedidos nobles, el problema de fondo radica en que hemos a veces tolerado, hemos aguantado, hemos perdonado y hemos dejado pasar por alto demasiadas cosas. Y cuando hemos tolerado tanto, nos desplomamos en algún momento de la semana y decimos, hasta aquí llegué, yo no puedo más, hasta aquí llegué. Insisto, es una gotita que rebasa el vaso, no tiene que ser una tragedia, un infortunio, sino que a veces es una gotita, un pedido de más, un favor más, que dice, no, ya está, basta. Y hoy quiero hablarte de un grupo de valientes que también se desplomó y que ya no tuvieron fuerzas para avanzar y dijeron, hasta aquí llegamos, para que veamos que no estamos solos en esta historia, en esta crónica. Como suele decir una amiga, quedaron en coma mental y no pudieron ya pensar, no pudieron ver más allá, no pudieron visionar. Lograron salir adelante, pero con mucho esfuerzo, pero dijeron, hasta aquí llegamos. La revelación de esta historia es la asombrosa actitud que tiene Dios para con la gente que llega al límite de sus fuerzas.
Porque uno pensaría inmediatamente que cuando uno no puede más, Dios nos desecha, nos hace un costado, elige a otro. Sin embargo, hay una asombrosa actitud con aquellos que dicen: hasta acá llegué, yo estoy cansado, de manera que no puedo a veces ni orar, no puedo ni leer la Biblia, no tengo ganas ni de levantar las manos, no sé ni cómo llegué hoy domingo al servicio o cómo estoy mirando esto a través del streaming. ¿No somos acaso un sitio donde los soldados vienen a recuperar fuerzas? Porque si un soldado viene a la iglesia a recuperar fuerza y porque no tiene fuerza lo condenamos, ¿cómo va a salir a las batallas de vuelta? Entonces tenemos que aprender a no juzgar al cansado. Yo era uno de los que cuando veía a alguien deprimido decía: tiene un demonio, hace muchos años, tiene un espíritu. No entiendo esa bobada de no poder salir bajo la manta. Vamos, que es un adulto, una adulta que se levante, hasta que entendí incluso que son temas médicos. Hay sales, por decirlo en palabras simples, hay sales del cerebro que se empiezan a mezclar a veces y producen químicos donde hay gente que no puede afrontar un trabajo, un empleo, no puede seguir estudiando, no puede. La depresión no resiste análisis. Y no podemos ser tan torpes, o diría tan imbéciles, como para reprenderle a los demonios y vamos, en el nombre de Jesús, párese y salga de la cama. A veces no es tan fácil. Algunos, yo he sentido que están demasiado cansados para seguir peleando, porque peleaste cuando tuviste que salir adelante en tus estudios, peleaste para sacar tu familia adelante, peleaste cuando perdiste el empleo, algunos cruzaron la frontera para darle a su familia un mayor bienestar. Y hay un momento que eso, como dice un libro por ahí, el cuerpo pasa la cuenta. Hay momentos que el cuerpo pasa la factura, dice: ya no puedo más. Se llama somatizar. Cuando el cuerpo clínicamente te empieza a decir a los gritos: estamos mal anímicamente, estamos mal mentalmente. Y a veces deviene en una diabetes, a veces deviene en ataques cardíacos, en problemas de miocardio, porque estamos demasiado cansados y a veces hasta demasiado avergonzados como para quejarnos. Mi propósito siempre es que la iglesia sea un sitio donde uno pueda venir a quejarse, donde uno pueda venir a decir: no puedo más. Donde esto sea lo más parecido a Alcohólicos Anónimos, donde solo un alcohólico puede ayudar a otro alcohólico. Donde no un sitio donde todos somos sobrios y al que viene con olor a alcohol ya lo miramos medio de costado. Desintoxíquese antes de entrar. No, este es un sitio para intoxicados. Este es un sitio para gente cansada, para gente dolida. ¿Sí o no? Y a veces, mientras que algunos proclaman victorias, el cansado se sienta en silencio y hasta con vergüenza, con pudor. Y hoy aquí hay muchos sentados junto al arroyo de Besor, muchos. No estoy diciendo que no eres un guerrero, no estoy diciendo que nunca peleaste batallas. Claro que lo eres, caramba que eres un guerrero o una guerrera. Pero si estás en la lista de los que no pueden más, necesitas saber que a veces está bien descansar. A veces está bien no continuar otra batalla. Todo lo que tiene que hacer ahora, la palabra que quiero que te lleves es: recupera fuerzas. No pelees, no vayas a otra batalla. Jesús es tu David. Él pelea cuando tú no puedes ir a pelear. Él va donde tú no puedes ir. Él va a pelear por tu familia cuando tú dices: yo ya no puedo pelear más. Jesús es tu David. ¿Lo crees, sí o no? Y te aseguro, el Señor no se enfada cuando dices: hasta aquí llegué. No se enfada. Él fue quien dijo en Marcos 6:31: vengan a un lugar tranquilo y descansen un poco conmigo. Y yo estoy seguro que Dios permite las experiencias dolorosas en nuestra vida para que podamos comprender con empatía y aliviar el dolor ajeno. De otro modo nunca vamos a tener empatía. Hay gente aquí que conoce por experiencia personal el dolor de la pobreza,
Yo sé que hay gente acá que se ha ido con dolor de barriga por el hambre a la cama, cuando niño, cuando joven o de adulto. O han tenido que separar la comida y para que los hijos no se den cuenta que no alcanzaba para ti. Otros han vivido la agonía de la adicción. No te puedo decir, eres un adicto endemoniado. Yo sé lo que puede ser la agonía de una adicción. La devastación del divorcio, la puñalada de la traición, la vergüenza de las deudas, la desesperación del fracaso. Hay gente que ha tenido dolor del alma por una pérdida. Y sé también que la gracia de Dios te sacó adelante, ¿sí o no? Pero ten por seguro, oigan, que Dios no lo hizo solo para ti, sino para que seas un agente de gracia en la vida de otros, para que entiendas cuando otros digan no puedo más, para que no juzguemos. Y te cuento rápido otra historia. Entre las aventuras de Sansón, ¿se acuerdan Sansón? Está la experiencia de ser atacado por un león. Imagino que debe ser una experiencia desagradable, pero se nos dice que el Espíritu del Señor cayó sobre Sansón y despedazó al león solo con sus manos. Y algunos días después Sansón regresó donde el león lo había atacado. Ahí estaba el cadáver y encontró un enjambre de abejas que habían formado una colmena llena de miel dentro del esqueleto del león, dentro de la carcasa del león. Sansón llenó sus manos con miel y lo compartió con sus padres. A mí me gusta eso, porque cuando el león lo atacó, Sansón tenía las manos vacías, ahora las tiene llenas de miel. Sansón no se guardó la miel para sí, se las dio a otros. Sansón hasta hizo un acertijo con este episodio. En Jueces 14:14 él dice: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Cómo es que un ataque nos puede hacer más fuertes? ¿Cómo es que un intento de amargarnos puede resultar en dulzura? ¿Cómo es que tirarnos abajo nos va a llevar más alto? La gracia de Dios a veces actúa de manera paradójica. La intención del león era devorar a Sansón, pero al final Sansón obtuvo miel. Lo lógico hubiera sido que el león lo atacara, llegara a un final rápido y amargo, pero sacó algo dulce y sirvió para compartir a otros. Y el Señor me dice: yo sé que no lo ves, yo sé que te cuesta porque estás entre la profecía y el destino, pero habrá dulzura al final de tu capítulo, de tu historia. Habrá miel en el cadáver. ¿Tú lo crees? Y esto ocurrió con David. David no solo celebró, recuperó, sino que dio a los que quedaron atrás. Y yo quiero que nunca olvides esto. Siclac no es Belén, no es el lugar de tus principios, ni es Jerusalén, que es la tierra del cumplimiento. Estás en algún lugar en el medio del mapa. El Señor me dice: estás en el medio. Pero eres parte de un plan, eres parte de un plan más grande que tú mismo. Y en el peor día de nuestra vida, de algún modo llegará a ser un tremendo testimonio de recuperación. ¿Lo crees? Dios va a sacar miel de esto. Aun cuando la recuperación y la celebración se hagan realidad, Siclag nunca será nuestro destino final. El destino nunca fue recuperar el botín. No, esto es algo que pasa en la tierra intermedia. La misión no era rescatar rehenes solamente. Entonces, cuando logremos mirar más allá de la temporada de espera, recién ahí vamos a entender que estábamos en una misión mucho más grande. Estás en una misión grande. Dios no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer. No te va a dejar. Cuando la alabanza está en nuestra boca, no hay rezongos, no hay quejas, no hablamos negativamente. La alabanza es la lengua vernácula, la lengua local de la fe. Luego David canta: engrandecer a Jehová conmigo. No necesita Dios que nosotros lo hagamos grande, engrandecer a Jehová. Es David el que necesita verlo en mayor perspectiva. Cuando miramos algo con un telescopio no cambiamos el tamaño de lo que estamos mirando. Lo que cambia es nuestra percepción del objeto.
Vemos la estrella a lo lejos y decimos que es chiquitita, con el telescopio lo vemos gigante. No es que se agrandó la estrella o el planeta, nosotros tenemos un cambio de perspectiva. Entonces, cuando estamos en medio de las cenizas, tenemos que rehusarnos a engrandecer el problema o a engrandecer la deuda o a engrandecer al enemigo. No pongamos la lupa sobre el problema, sino que hay que poner la lupa o el telescopio sobre Dios y decir: Dios es más grande, Dios es más grande. ¿Alguien lo cree, sí o no? Engrandeced a Jehová conmigo. Y cuando engrandecemos a Dios, empequeñecemos el problema, siempre. Y mientras David cantaba, le sobrevino un cambio. Eso es lo que ocurre en la adoración. Por eso es que adoramos, por eso es que cantamos, por eso llegamos aquí. Lo primero que hacemos es cantar y adorar. No es para esperar el mensaje, no es hacer tiempo. Algo empieza a cambiar cuando exaltamos su nombre, cuando adoramos, a pesar de las crisis. Y los hombres también, los hombres de David también notaron ese cambio en él. Porque cuando un hombre, cuando hablo de hombre no hablo de género, cuando un hombre o una mujer se fortalece en Dios, se destaca en medio de una multitud desalentada. La gente puede estar desalentada, pero cuando alguien empieza a adorar, su rostro cambia, su mirada cambia. A quienes son líderes o tienen el don del liderazgo, Dios le da ese don de resiliencia, esa ingeniería interna para poder reinventarse y continuar. Yo siempre digo, el líder no puede darse el lujo de quedarse llorando bajo la manta semanas. Tiene que reinventarse, tiene que decir: hay que continuar. En tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de espera, en tiempos de destino, en tiempos de profecía. Esto de continuar es un atributo esencial del liderazgo. Si alguien dice: yo no sé si soy líder o no, bueno, tienes que verte a ti mismo cómo reaccionas cuando la vida te golpea o intenta noquearte. Si eres de los que se levantan otra vez de la lona y siguen peleando como Rocky Balboa, y sigues pegando, eres líder. Si al primer cachetazo te caes y dices ¡ah!, como los jugadores de fútbol, y empiezas a revolcarte pidiendo tarjeta amarilla, no eres líder. Ahora, si el enemigo no logra robarnos el gozo, nada nos va a detener. Lo que quiere robarnos el enemigo siempre es el gozo. Recordemos que David, cuando se equivoca, no dice: Señor, devuélveme la salvación, porque él sabía que no la podía perder, era el Hijo de Dios. Pero él dice: devuélveme el gozo, que me vuelva el gozo de la salvación. Si el diablo te logra robar la alegría de tus días, la alegría de ser papá, la alegría de ser cónyuge, la alegría de ser hijo, te habrá robado todo el futuro. El diablo está consciente de esta verdad espiritual revelada en Nehemías 8:10, que dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, es lo que te levanta. El gozo te levanta. ¿Alguien lo cree, sí o no? Te levanta. Y como también dijo Santiago en su carta: tened por sumo gozo. No dijo tened por gozo, por sumo gozo. Hay una traducción que dice: tened por mucha alegría cuando atravesáis una prueba. Mucha alegría, no dice te pongas triste, estate tirado ahí. No, da lástima, no. Tened por mucha alegría, mucho gozo. O sea que el gozo es una decisión intencional contra todo instinto. Uno tiene ganas de tener gozo cuando está en crisis, pero Santiago dice: no dejemos que las emociones nos gobiernen, sino que nosotros gobernemos las emociones. Somos los gobernantes del reino de nuestra alma. Nosotros decimos: yo tengo que gozarme, engrandeceré a Jehová, bendeciré a Jehová, aunque esté en medio de las ruinas, aunque esté sentado sobre las cenizas. Voy a intentar fortalecerme en Dios. ¿Cómo uno se fortalece en Dios? Adorando, orando, cantando. Alguien que dice: pero yo no sé ni qué orar de tan triste que estoy. Bueno, puede cantar un salmo. Engrandecer a Jehová conmigo. Algo empieza a cambiar cuando uno empieza a engrandecer a Dios, cuando uno empieza a ver lo grande que es Dios. Entonces, cuando Jesús
apareció en escena, la gente también estaba cansada, estresada, agotada por la religión, intentando complacer a Dios. Y de pronto aparece Jesús y es el primer rabino que promete: vengan a mí los que están trabajados, cargados, y los haré, ¿qué? Descansar. Los haré descansar. Nos hará descansar. Alguien tiene que decir: ¡ay, qué Dios que tenemos! Mis queridos, eso era una ráfaga de aire fresco en un ambiente reprimido. ¿Descanso de veras? ¿Qué quiere decir, Señor, con descanso? Y el Señor prometió una carga fácil, un yugo ligero, que era una referencia a los agricultores que ponían sobre los bueyes. Él había venido a hacerles la vida más fácil, no más difícil. Y nosotros hoy estamos agotados con una necesidad urgente de descanso, no un reposo físico. Necesitamos un sosiego espiritual. Tenemos el alma cansada. Pero yo entiendo que a veces Dios permite ese cansancio, número uno, para evitar nuestra arrogancia. David le dijo a los muchachos: no ganamos porque fuimos 400 valientes, sino porque Dios nos dio el regalo de la victoria. No ganamos porque fuimos 400 mejores que los otros 200, sino por la gracia de Dios. Entonces a veces Dios permite el cansancio para demostrarnos que el mundo sigue girando sin nosotros. Para demostrarnos que nuestros hijos van a seguir cuidados por Dios, aunque tú no tengas más fuerzas, aunque no les tengas el control, aunque no les pongas el FBI encima. Dios dice: yo estoy cuidando a tus hijos. Dios va a cuidar tu familia, Dios va a cuidar tu empresa para que nadie te robe cuando tú digas: no puedo vigilar más. Jesús peleará tus batallas, ¿lo crees? Ahora, ¿hay aquí alguien fuerte para criticar al cansado? Tarde o temprano los que se creen fuertes caerán pesadamente sin fuerzas y van a necesitar gracia. El que se cree firme, mire que no caiga. Entonces, ay, está fuerte para decir: uy, mirá que él cómo se deprime. Ay, no soporto más a la fulanita, siempre con un problema. Y al menganito. Pero a veces hay gente quejumbrosa, sí, y tóxica. Pero hay otros que no pueden más. Lo que necesitan es ni siquiera un consejo. No demos consejos hasta que nos lo pidan. Lo que están necesitando es un abrazo, una contención. Vamos, quédate junto al arroyo. Yo voy a ayudarte a pelear las batallas. Que hay ocasiones que una última gota rebasa el vaso del cansancio. Algo chiquitito. Aunque sea pequeño, pero traspasa nuestro límite. Yo sé que a muchos les ha pasado esto y les está pasando. Cruza tu última frontera de resiliencia. Supera nuestro umbral del cansancio. Y el llegar a casa de una campaña por el desierto y encontrar que secuestraron a tu familia fue el colmo para esos muchachos. De alguna forma no solo cuestionan el liderazgo de David, sino que cuestionan dónde está Dios, que es la pregunta que uno se hace cuando sirve al Señor, cuando ama al Señor, cuando nunca faltó a la iglesia, cuando hace de todo y sentimos que la salud no nos acompaña, que tenemos que abandonar la casa por falta de pago, que nos van a demandar por quién sabe qué cosa. Ahí es cuando uno emocionalmente dice: no, basta, ya no puedo más. Estos muchachos habían tocado fondo, ya no más. Y ahora mismo yo sé que hay gente viviendo esa instancia aquí, hoy, en la congregación. Buena gente, eres piadoso, que puedes que seas de Colombia, pero Dios te ama igual. Temeroso de Dios. Pero en este mismo instante la fatiga del alma te consume y te sientes golpeado, exhausto, abatido, tanto que no puedes juntar las fuerzas necesarias ni para salvar a tu propia sangre. Hay gente que dice: yo, pastor, no lucho más por la familia. Antes yo no lucho más, ni por mi matrimonio, ni por mis hijos. Y uno dice: pero qué hombre desalmado, pero qué mujer que no tiene empatía. ¿Qué clase de madre es? Este es el episodio bíblico que entiende a esas personas. No es que te cansaste de ser buena madre, no es que
te agarró un demonio, significa que no puedes más. Has hecho todo lo que sabías hacer, has orado como se supone que te enseñaron, has cantado, has hecho todo lo que a tu criterio dieron tus fuerzas, tu mente, tus ganas, y dices, no puedo más, ya no lucho más, ya no peleo. Hay gente acá que dice, ya no peleo más, quiero que alguien tire la toalla al ring y me quiero bajar. A veces una muerte repentina, un divorcio, una quiebra nos deja al costado del arroyo y decimos, hasta aquí llegué. Yo sentí muy fuerte que hay gente que dice, estamos en el mes de julio, yo ni sé cómo voy a llegar hasta diciembre, porque hasta aquí llegué. No tengo fuerza, no tengo energía. Insisto, Ciclag es la tierra entre la profecía y el destino. Y eso ya te tenía con poco aire, porque esperar hace que uno no respire profundamente. Pero esta devastación que te tocó en los últimos días te quitó el resto del oxígeno. Y dices, no puedo más. Y estás ahí al lado del arroyo. El Señor te dice, vamos a por tu familia, vamos a pelear, sigue luchando. Dices, no puedo más, no puedo más. Y esto es algo que tuve que aprender como líder. ¿Qué hacemos con la gente que no puede más? ¿Qué hacemos con la gente que está junto al arroyo de Besor hoy? ¿Los reprendemos? Eso es lo más fácil. ¿Los avergonzamos? Algo como, ¿qué clase de cristiano es usted? Levante la mano, confiese victoria, vamos para adelante. Les decimos que saquen fuerza donde ya no tienen, sin conocer sus batallas, sin conocer que se han peleado con la vida durante años. Les exigimos que repitan frases ridículas, diga conmigo, proclame conmigo, como si eso los va a sacar del pozo del cansancio. Lo que es peor, les decimos que están así por un pecado no confesado. ¡Qué feo! Encima que estás cansado, viene alguien y te dice, ¿no tendrás algo oculto en tu vida? Te dan ganas de decirle, Señor, o te lo llevas o yo voy al infierno, pero por asesinato. Yo a este lo saco. ¿Qué hacemos con los cansados? Es algo que nos toca aprender a los líderes. ¿Los exigimos, los levantamos, los cargamos o los dejamos descansar? Entonces uno tiene que ver qué hizo David. Cuando 200 de sus valientes, de sus 600 decidieron, hasta acá llegamos. David no los regañó. De hecho, les permite quedarse. Él tuvo que reanudar la cacería con solo 400 hombres. Va a haber un tiempo de espera entre la profecía y el destino. Es el sitio donde nos toca esperar. Y no se puede hacer nada más que eso. Confiar en que Dios está al control. Entre la profecía y el destino puede ser entre la promesa de la sanidad y la sanidad. Entre la promesa de que vamos a prosperar y la prosperidad libre de deudas. Entre la promesa que Dios nos va a usar y el tiempo que Dios nos va a usar. Entre la promesa que nuestra familia va a estar bien y el tiempo en que vamos a estar unidos. ¿Me siguen, sí o no? La profecía y el destino. En esa temporada es cuando uno se siente cerca del cumplimiento, pero a veces hay días, hay semanas que uno se siente lejos del cumplimiento. Y está en la misma tierra intermedia. Pero a veces se tarda en cumplir la profecía y uno empieza a llenarse de ansiedad, de preocupación. Esa tierra intermedia parece que el tiempo se detiene y aunque creemos en aquello que Dios nos dijo, todavía no podemos casarnos con la profecía y divorciarnos de la realidad. Ojalá uno pudiera casarse con el sueño y divorciarse de la realidad. Uno no puede vivir en el futuro, uno tiene que también lidiar con el presente. Hay gente que dice, yo sé y Dios me prometió que voy a tener una gran empresa, una gran compañía. Mientras tanto, hay una realidad, hay que salir a trabajar todos los días, ¿sí o no? Uno puede decir, Dios me prometió que yo viajaría por las naciones. Mientras tanto, me toca hacer esto. Por eso uno no puede, insisto, casarse con el sueño y divorciarse de la realidad. Uno tiene que convivir con ambas. Ciclag representa el compás de espera, la ruta que a veces no tiene señalización,
Cuando uno va, generalmente los que son de aquí sabemos que cuando uno va a Las Vegas, hay un momento que ya no se terminaron las gasolineras, se terminaron los carteles y uno queda en medio de la nada y no sabe si está llegando a Las Vegas o a Marte. Uno dice, no hay más nada. Y te avisan, aprovecha a cargar gasolina ahora porque acá se le termina el mundo. Y después hay como 1 hora y media o más de no hay señalización. Bueno, Ziklag es eso, es ese tramo en construcción, es la mitad del camino. Y esta palabra primero va dirigida a los que están entre la profecía y el destino. Están esperando algo que Dios les dijo, pero no llega. Saben que una profecía, insisto, saben que hay un destino, pero les toca estar en la mitad. El tema es que David decidió, mientras que está en esa mitad, en ese Ziklag, un día salir de expedición con sus muchachos durante 3 días, dejando a sus familias en Ziklag, dejando a los niños, las mujeres, salen a conquistar, a buscar provisiones, a traer botines de guerra. Pero al regresar, David, después de 3 días con sus hombres, observan de lejos ominosas columnas de humo negro que se levantaban desde el horizonte, que venían del campamento donde estaban sus mujeres y sus niños. Temieron lo peor, se acercan hasta que finalmente confirman la pesadilla. Cuando llegaron a Ziklag, se horrorizaron porque la ciudad había sido, mientras que ellos no estaban, atacada, saqueada, quemada. Cada casa que tenía David y sus hombres y cada construcción había sido estaban reducidas a un humeante montón de escombros. Una banda de asalto de amalecitas enemigos habían arrasado la villa mientras que ellos no estaban. Un ataque artero, un ataque a traición, porque en las batallas hay ciertos códigos. No se ataca una villa cuando los hombres no están. Saquearon la riqueza, se llevaron cautivas a las mujeres de David, a las mujeres de los muchachos, a los niños, a los hijos, e incendiaron la ciudad. Este fue el peor día de toda la vida de David. Yo pienso que fue el peor día porque es algo inesperado, es una tragedia que no la vio venir, no había un pronóstico de que eso podía ocurrir. En un solo día, David perdió todo. Entonces algunos de los que fueron a pelear le dan su opinión a David. Le dice, estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darle nada del botín que recobramos. Que cada uno tome a su esposa, a sus hijos y que se desaparezca. Dígame si no hubiésemos dicho lo mismo si nosotros arriesgamos la vida por buscar nuestra mujer y la de ellos. Yo los comprendo. Arriesgaron sus vidas, los demás ni siquiera quisieron o pudieron atravesar un simple arroyo, dijeron hasta aquí llegamos. Ay, no estaban bien emocionalmente. ¿Qué hace David? Actúa como un verdadero líder. Dice, no hagan eso, mis hermanos. Fue el Señor quien nos lo dio todo, el botín. Fue el Señor quien nos protegió y puso en nuestras manos a esta banda de maleantes que nos había atacado. Así que ¿quién va a estar de acuerdo con ustedes en no darle la parte del botín que le corresponde a estos 200? No, mis queridos. Del botín participan tanto los que quedaron cuidando las mochilas, el bagaje, como los que fuimos a la batalla. David sabía, ustedes dirán, ¿y por qué David es tan benevolente? Es que David sabía que estos 200 en realidad no se habían quedado cuidando el bagaje. Estaban demasiado cansados para continuar. La Biblia no dice que David consideró que había que quedarse a cuidar el bagaje. ¿Qué bagaje? ¿Qué mochilas? ¿Qué vianda? Pero David disfrazó ese cansancio con dignidad y lo dijo en voz alta para que escucharan sus propias mujeres, como si él les hubiese dado la orden a esos 200 de quedarse.
Entonces lo dice fuerte. No. Ellos se quedaron a cuidar la retaguardia. Ay, Roberto, perdón, te juzgué mal. Viste, gorda, ni un beso me quisiste dar. Bueno, perdón. Es que me trajo Cris y yo te esperaba a ti. David dignificó la decisión de sus soldados de quedarse. Lo que sucedía es que esos 200 que ahora se habían quedado exhaustos en el arroyo de Besor habían peleado miles de batallas junto a David. Él los conocía. Él sabía de qué estaban hechos. Eran guerreros. La Biblia nunca dice que David tenía 400 guerreros y 200 pusilánimes. 400 valientes y 200 timoratos. No. Pero por una vez que no pudieron continuar, David no los juzgó. David no los condenó. No se trataba de cobardía. Esos hombres eran kamikazes. Bajo una orden de David iban aunque les costara su vida, a por lo que sea. Pero entendió David que este es un cansancio extremo que solo entienden aquellos soldados que pelearon batallas fuertes. David basó su ley del botín con un precedente de Moisés que estableció allá en Números 31:26. Resulta que durante la época de Moisés un ejército de 12.000 soldados israelitas derrotó a los madianitas, y cuando los despojos fueron reunidos, Moisés dio la siguiente instrucción de parte de Dios: toma la cuenta del botín y las partirás por mitades iguales entre los que pelearon y todos los que quedaron atrás, y toda la congregación que no salió a pelear. Moisés dividió el botín de esta manera: 337.500 ovejas para los combatientes, 337.500 ovejas para los congregantes. 36.000 vacas para los combatientes, 36.000 vacas para los que quedaron atrás. 35.000 asnos para los que pelearon, 35.000 asnos para los que no fueron a pelear. Y David se basó en eso y también honró a los exhaustos soldados del arroyo de Besor. Les dio dignidad a esta infantería tantas veces olvidada. Yo llamo a estos cansados la infantería olvidada, porque los cristianos tenemos la costumbre de dejarlos atrás, de rematar incluso a nuestros heridos. Basta que alguien se escuche que está mal en su matrimonio, que se divorció, que tiene problemas con el hijo de rebeldía, que el hijo cayó en drogas, que él mismo tiene una adicción, para inmediatamente decirlo: hijo de Satanás, no pertenece a nuestro ejército. Así somos. E inmediatamente lo condenamos, lo dejamos atrás. No solo no le damos el botín, sino que lo queremos quitar del ejército. Queremos quitarle su uniforme, queremos que no nos represente, queremos que no diga que alguna vez batalló junto a nosotros. Y no importa las batallas que haya peleado hombro a hombro con nosotros, enseguida, inmediatamente lo juzgamos, lo condenamos, lo rematamos, como si nosotros nunca nos hubiésemos cansado. Como si nunca hubiésemos dicho: yo tampoco tengo más oxígeno. Pero hay una frase de David que sorprende aún más. Él dice: del botín participan todos los que fuimos a pelear y los que se quedaron cuidando el bagaje, los que fueron a la batalla y los que se quedaron atrás. Y la Biblia agrega: y desde aquel día en adelante esto fue por ley y ordenanza hasta hoy. Hay gente que dice, por ejemplo, estoy esperando mi legalidad en este país. Hablo en la Unión Americana, en los Estados Unidos de América. No tengo lo que quisiera, no tengo la comodidad soñada, pero me toca esperar. Y de repente pasa lo peor, la familia se divide, alguien es deportado y tú dices: no, esto es algo que no puedo soportar. Yo podía esperar, pero mínimamente unidos, juntos. Hay otros que dicen: yo puedo esperar, pero mínimamente con salud. Pero cuando la salud se quiebra y es frágil, no puedo seguir esperando porque todo se me hace cuesta arriba. David llegó a ese punto al que todos en algún momento llegamos. Se sentó sobre las ruinas
de lo que alguna vez había sido su hogar y empezó a llorar. Sus hombres estaban enfurecidos. La Biblia narra que hablaron de amotinarse, de apedrear a David. De alguna forma lo culparon indirectamente. ¿Cómo es que David nos saca 3 días de campaña, 3 días de expedición, y no tuvo en cuenta que los amalecitas podían robarnos a nuestras mujeres, nuestros hijos? Así que estaban abatidos. Y David no tenía a nadie que lo alentara, porque hay ocasiones que nos sentimos incluso así de solos. Esta palabra también va para los que estas semanas dijeron: ¿saben? No tengo a quién contarle lo que me pasa, porque lo más probable es que no me entienda nadie. David no podía buscar aliento entre sus hombres, porque se suponía que él era el jefe. Y cuando uno es el jefe no puede buscar aliento entre los empleados, porque hay un conflicto de intereses. Si el jefe se deprime, ¿qué queda para el soldado, no? Es como estar en un barco y está deprimido el capitán, ¿qué queda para los marineros? Entonces, cuando alguien es líder, no puede abrirse fácilmente. Y la Biblia lo afirma con mucha claridad. En 1 Samuel 36 dice: David entonces se fortaleció en Jehová su Dios. No buscó a hombres, no buscó a muchachos, se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora, suena épico, se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció en Jehová? Repasemos rápido. Le secuestraron a su mujer, le llevaron a los hijos, le llevaron a las mujeres y a los hijos de sus soldados. Hay una depresión absoluta en el campamento. David tomó su arpa. Recordemos que además de guerrero y de líder militar, era músico. Se retiró a un lugar solitario y comenzó a cantar. No cantó un triste lamento gimoteando por la situación. En vez de eso, cantó acerca de la majestad, del poder de Dios. Le cantó a quien ya le había dado mínimamente 2 victorias improbables: el león y el oso y el gigante Goliat. Así que, ¿qué cantó David en medio de la devastación? ¿Qué se puede cantar en una villa calcinada? ¿Qué melodía uno elige para cantar en esa tierra que está entre la profecía y el destino, y que ahora encima está en ruinas? ¿Qué es lo que uno canta? Y a mí se me ocurre, de entre todos los cantos de David, que quizás haya elegido el Salmo 34. Yo creo que es la canción ideal. Mientras escribía este mensaje, yo pensaba: es la canción que posiblemente haya entonado si es que lo que buscaba era fortalecerse en Dios. David había escrito este salmo apenas 2 años antes que ocurriera esto en Siclag, cuando Dios lo había librado de un rey filisteo llamado Abimelech. Así que yo puedo imaginar a David sentado en las cenizas de lo que alguna vez fue su hogar, con un arpa en la mano, cantando: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Y los soldados lo oyen. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y los soldados dicen: hey, parece que David empezó a cantar. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Y lo canta: engrandeced a Jehová conmigo. Y mientras que el murmullo empieza a subir desde el sitio donde está cantando David, mientras que él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, empieza a dar una lección de moral a sus soldados. Porque bendecir a Jehová en todo tiempo es todo tiempo. Buenos tiempos, malos tiempos. Bendeciré a Jehová en tiempos de profecía, cuando Dios te dice: te haré y te diré tal cosa y te llevaré, aleluya. Y en los tiempos de destino, cuando llegas, y en los tiempos intermedios, cuando no pasa nada. En una ocasión Jesús